Construcción sonora. Al inicio del video se escucha música extradiegética, la cual posee sentido empático melancólico por la narración de la niña Tutsi. También posee sonido ambiente. A los 15 segundos, la música extradiegética continúa siendo la misma para conforme avanza el video irle agregando sentimientos a este. Aumento del ritmo en la música e imágenes terminando en un fundido negro y eco que va reduciendo hasta llegar a un silencio y suspenso dramático. Con esto quedamos pensando quiénes son ellas y qué sucede con cada una, sentimiento de empatía. Al minuto 3 segundos, la música extradiegética y sonido extradiegético de un palpitar nos transmiten ese sentimiento de angustia seguido de la narración sobre el suceso, terminando en silencio para digerir la información y crear sentimiento de empatía y dramatismo. Al minuto con 28 segundos, la música extradiegética con sentimiento de desesperanza intercala con la narración sobre cómo las otras regiones no hacían nada por ello. Sonido diegético de altavoz en lenguaje nativo para transportarnos a la locación. Él dice: los eliminamos como ratas y en eso se ve un cuerpo flotando en un río sucio. A los 2 minutos 10 segundos, mientras se narran los hechos, solo escuchamos el sonido ambiente para formar una atmósfera de angustia. Silencio relativo para darle énfasis a la locación. This is the story of the most vulnerable of the genocide. 2 minutos 54 segundos. Música extradiegética para agregar suspenso por los acontecimientos ocurridos en la iglesia. Vemos cómo la mujer mira hacia diferentes direcciones interpretándolo como un recuerdo, y conforme avanza la música se va cargando esta más de sentimientos. They entered with machetes, with axes, with hoes. Minuto 4. Se presenta por segunda vez una de las imágenes iniciales. Se introduce música extradiegética para familiarizarnos con sus sentimientos y dolencias del genocidio cometido. 4 minutos 31 segundos. La misma música extradiegética que va transcurriendo en el video se va cargando más de sentidos y sentimientos transmitidos por los protagonistas que aparecen junto a sus hijos. Estoy pagando el precio por pecados que jamás cometí. 4 minutos 52 segundos. Se muestra un video de una de las protagonistas, pero esta vez con la intención de sentir cuáles son sus angustias y preocupaciones. La música extradiegética adquiere ahora una profundidad mayor por las expresiones de dolor y desconsolación de la mujer. 5 minutos 41 segundos. Narración inicial solo con música extradiegética hasta que termina de hablar sobre su memoria. Seguidamente se mezcla con otro tipo de música que nos pone en empatía con la mujer, además de varios sonidos extradiegéticos para involucrarnos en su pesar. Siete minutos 58 segundos. Escuchamos música extradiegética esperanzada entre el diálogo de la mujer y el hombre que pretendía ayudarle, pero este, al darle sangre a su hermano, cambia totalmente el sentimiento que se había creado previamente. Un momento al ritmo de la música que ahora cambió a tragedia de dolor, que luego vuelve al ritmo inicial para volver a posicionarnos en la situación de la mujer. After the war, my father constantly reminded me this kid is bad. 9 minutos 58 segundos. Luego de que la mujer menciona que estos niños son su esperanza, la música extradiegética aparece para involucrarnos emocionalmente con su realidad de contraer VIH y sus hijos también. But that's the reality they have to live with. I live with HIV. 10 minutos 33 segundos. Continuamos escuchando la misma música extradiegética, pero en contrariedad de la anterior narración que nos transmitía amor, ahora nos transmite odio con la misma música por el engendro de una violación. Al igual que la mujer que habla sobre su necesidad de estar con un niño, no por amor, sino por necesidad de que le traiga agua. La misma música extradiegética, pero distintos sentimientos. 11 minutos 35 segundos. Cambio de música extradiegética. Esta vez nos cuentan cómo este niño es su vida, aunque sea una violación, el amor que le tiene es incondicional y sincero, construyendo un sentido empático con el sentir de la mujer. 13 minutos 16 segundos.
Termina con las Love one mismas another. notas musicales que al inicio del video, Learn to be con un ritmo patient, acelerado, just música like I have extra been diegética. patient Pero esta vez nos hacen in the cambiar de trying pensar moments of al this mostrar a los hijos de cada una de las mujeres, mientras estos ya traen consigo un diferente sentimiento incrustado. Pero el último termina con una sonrisa de esperanza inocente. Edición. Nos topamos The con first acción-reacción, camión de personas blancas 65,000 hacia la Tutsis were derecha y killed. personas con un niño muerto Then the hacia la Hutu izquierda. militias began Esto nos da a broadcasting entender que el genocidal editor quería propaganda. crear ese espacio sensorial de cómo es que funcionan las cosas en esa locación. También el editor juega con el ritmo de imágenes. A los 15 segundos del video observamos cómo las imágenes aumentan su ritmo para hacernos dar una rápida vista de lo protagonista, agregando ese sentimiento de dramatismo y suspenso. Utilización del fundido a negro que nos deja pensando en la situación en la cual se encuentran estas mujeres, agregando transparencias a ciertas imágenes para hacer más suave el cambio entre los personajes I never asked my principales. parents to produce. Relevos de sentido. En la primera escena nos muestran un relevo de sentido metafórico, debido a que se muestra una joven hablando de su madre y de su familia, siendo estos cadáveres. Esto haciendo sentir con música de tragedia que lo que viene en el resto del comentario no es algo positivo. La primera joven nos habla de odio, pero la pregunta es el por qué. Esto debido a transmitir que es un contenido fuerte, y en el segundo 34 se muestra a una chica llorando. Nos brinda ese contraste de odio y seguimiento de dolor, es decir, un efecto de acción-reacción. Los títulos que se empiezan a mostrar en el segundo 041 implican en gran parte tragedia, dolor, angustia, debido al color de la pared, a la música y a la forma y manera que aparecen los títulos. Al segundo 47 ya entra en una serie de fotografías que pasan consecutivamente hablando de los personajes, pero esos con miradas fijas a la cámara, un relevo de sentido ya que la música y la rapidez con la que se muestran las imágenes simbolizan cantidad. Ahora bien, el dolor en los ojos y la mirada fija a la pantalla nos da la imagen de dolor, de angustia y nuevamente finalizando con una imagen de una mujer, pero una mujer en movimiento. Pero es hasta aquí en donde se inicia a hablar de la historia. Habla en el minuto 1:30 de 100 días, la cantidad de tiempo que duró la tragedia. Pero no muestran días, muestran una cantidad de personas, al ser esto un relevo de cuantía, y seguidamente con la imagen de un joven al lado de otro joven, que nos resume con un relevo de sentido metafórico, ya que al mantener el cuchillo o el arma en su hombro, este no está mirando con desprecio al que tiene el arma, sino a la cámara, impulsando que alguien más es el culpable de su futura muerte, no el que tiene el arma. En el minuto 1:36 se muestra una cantidad de gente muerta en el suelo como un relevo de sentido metafórico, ya que las personas se muestran ahí, sin que nadie haga nada. En el minuto 1:41 habla de la responsabilidad de la sociedad por la tragedia y se muestra como un relevo de sentido metafórico, ya que la imagen que se presenta en la contaminación ambiental y continuamente en el minuto 1:44 se ve la matanza de hombres, en una imagen muy similar a la anterior. Después un muerto y seguidamente uno de los culpables, que con uniforme de ejército, y su expresión como si realmente no le importara, siendo este un relevo de sentido metafórico. En el minuto 1:51 hacen un alto contraste, ya que rápidamente se muestra la imagen de un grupo de personas de piel de color blanca, yendo en una dirección en un camión, y seguidamente en el minuto 1:53 un hombre corriendo con un niño hacia una dirección contraria, esto siendo un niño muerto, y en el fondo varios niños observando el panorama. Este es un relevo de sentido metafórico. En el minuto 2, las imágenes tienden a ser Then the Hutu poco militias began ilustrativas, ya que nos broadcasting presentan genocidal el lugar y propaganda. nos hablan de la propaganda que se ha hecho para matar a todas estas personas, pero seguidamente se nos presenta un río. Primero, no se denota bien lo que hay, pero como un relevo de sentido metafórico, el río representa de donde se deshacen de la basura, y seguidamente, hablando estos como ratas, hasta que en el minuto 2:8, mostrando los cuerpos tirados en el río, denota que realmente esto es simple basura. En el minuto 2:16, el relevo de sentido metafórico es grande,
hablan de que el genocidio Genocide finalmente began. termina The y se killing muestra finally tirando a las personas stopped. muertas. En el minuto 2:19 sería un relevo de sentido de cuantía, ya que hablan de 1 millón de personas muertas But this y se isn't a muestra story una about the cantidad dead, or exorbitante about de the world's esqueletos. Pero politicians who stood continuamente hacen by una crítica a and que el did video no nothing. trata de las muertes, This is the sino que los story of the políticos del most mundo no vulnerable. hicieron nada mostrando de igual manera los esqueletos, pero simbolizando que estos son los políticos y su ausencia ante este problema. Viene a ser relevo de sentido metafórico. Otro relevo de sentido We heard the metafórico, door a was pesar de que strong. las imágenes de la They iglesia en started el minuto shooting. 3.2 We parezca see another ilustrativa, one dying no lo there. es, ya que en el minuto see another 3.2 one. muestra una similitud con bancas de iglesia, y bajo estos huesos dándonos a entender una crítica social a lo que llega a sostener o ver la iglesia, además que nos adelanta un poco lo que está por venir, es decir, lo que sucedió en la iglesia contado por una de And las they opened the protagonistas. door. En el minuto 3.25 They hablan de entered cómo los with cortaron machetes, en with pedazos axes, a cada una de with las holes. personas y se muestran telas, un relevo de sentido metafórico, ya que es como decir que lo hacían con la facilidad que se corta un pedazo de tela. Hablan de cortaduras y lo simulan con la tela, como la piel, pero seguidamente muestran huesos, en They donde cut se habla into the first que lo layer, hacían the por second capas, layer, the third continuaban layer. por los huesos. En el minuto 5.4 hablan de un relevo de sentido metafórico, ya que nos muestran una mujer con dolor, hablando de su dolor propio y la pared que está en el fondo desquebrajada, al igual que se encuentra ella llena de grietas. En el minuto 5.42 habla de cada una de las cosas que ella ve y le recuerda a ella a esa fecha, y con un relevo de sentido metafórico muestra una imagen con ella rodeada por varios de esos elementos. En el minuto 6.2 hasta el minuto 6.23 muestran fotografías de manera secuencial de cómo fue la violación que le cometieron a este personaje, pero su posición corporal We were es con las attacked by a piernas gang of cerradas. Hutu Un men. relevo de sentido metafórico, ya que One of them muestra en hit me defensa hard in the cómo chest. esa vulnerabilidad que existe y cada una de las expresiones He raped me faciales over denota el and dolor que over. siente al recordarlo. En el minuto 7.5 se habla de cómo el niño toma el pecho de la madre mientras ésta está muerta, de manera que la imagen muestra un relevo de sentido metafórico, ya que la mujer con la cabeza abajo y que se sostiene de uno de los niños, siendo la historia algo similar. En el minuto 8.16 habla de la sangre que tuvo que tomar de sus hermanos, y la imagen simula un relevo de sentido metafórico, ya que las lágrimas y manchas en la pared simulan la sangre y el dolor en su rostro. Y en el minuto 8.22 haciendo sentir que ve hacia el cielo pidiéndole perdón a sus hermanos. En Let me minuto tell you 8.59, como relevo de sentido metafórico, ella habla que en lo profundo de su corazón amaba a su hija, y el I'm sure personaje they del keep niño con telling her profundidad I de don't foco love her. en la fotografía se But if I muestra al had the lado del means, corazón, I don't know siendo when este el lado or izquierdo, how pero I este would stay vuelto with her. de espaldas sin saber nada. En el minuto 9.39 After the habla de genocide, I lo que have many tuvo que children that I realizar look después del after. genocidio. Una My luz de brothers esperanza and con un sisters rostro de were all tranquilidad killed. refleja en la cara. But they had Se dice que es un relevo de sentido, ya que fue la tranquilidad que experimentó después de esto. En el minuto 10.11, ella confiesa que no quería que su familia se diera cuenta que ella adquirió VIH, y la imagen que se muestra es de ella con un niño en medio de ellos, la Virgen María con el niño Jesús en sus manos, a la misma altura de la mujer, al igual que unas fotografías de cebras tomando agua, así como ella adquirió VIH, y un río similar a como el que apareció al inicio, repleto de muertos. Ese relevo de sentido vendría a ser metafórico. En el minuto 10.52 la imagen suele ser muy ilustrativa con respecto a lo que se está diciendo, pero un cierto relevo de sentido aparece porque la niña de atrás, a pesar de no ser querida, su expresión corporal junto con la sandalia que tiene sin ponerse muestra desinterés, mientras que la niña que tiene abrazada tiene una rama en que puede simbolizar lo bueno, lo puro, totalmente en coherencia con la narración. En el minuto 2.47 es un relevo de sentido metafórico, That's when de I orden, started wishing ya to que dice die que and I ella no thought se dio I should cuenta commit que estaba suicide. embarazada hasta que era muy tarde, y la fotografía I waited for the mostrada day to sería la give de birth un and I niño would kill the sentado, child. similar como But que when I ya gave era birth, the muy child grande was en su so cuerpo, beautiful se dio that I cuenta developed ya que la love for posición him. es semifetal,
y en dirección a su madre. En el minuto 13:57 está siendo el momento de inicio, todas las mujeres con sufrimiento, pero esta vez sus hijos en donde el último lo que devuelve es un relevo de sentido de función, ya que demuestra que el legado que les dejó no solo fue dolor, aunque era lo que quisiera, sino siempre hay algo bueno como la sonrisa del niño, desde un mensaje positivo de una de las mujeres. Estructuración dramática. En el primer minuto nos da una introducción con un conflicto inicial en donde poco a poco nos van acelerando el ritmo para agregar cierto dramatismo. Continuamente se va desenvolviendo el problema inicial en donde nos muestran más a detalle qué es lo que pasó y cómo sucedió, pero siempre la acción va en aumento, ya que poco a poco nos muestran imágenes más brutales o fuertes, hasta que en el minuto 2:57 ocurre un cambio en donde la perspectiva de la historia ya no es de lo que el mundo ve, sino de las personas sufrieron, entrando con una de las víctimas, contando lo que sucedió, y así continuamente con varios personajes siguiendo. Aquí es donde el dramatismo aumenta. La música aportándonos esa idea de que cada vez es más grave. El minuto 7:45 es donde se llega al punto máximo del clímax, ya que la historia contada por la joven y la música junto con títulos mostrados continuamente nos muestran tal hallazgo que nos refiere a la crueldad de la época, a la maldad, y sorprendiendo en gran parte al oyente, como es que le decía que tomara sangre de sus hermanos, y hasta que la joven deja de contar su historia se inicia con la acción en descenso, en donde en el minuto 9:35 se sigue mostrando historias, pero ya no es como la escena anterior, en donde hay lágrimas y fuerte dolor y desesperación. En minuto 2:35 lo que van mencionando los protagonistas con una cierta sutileza es una crítica social a la reacción del mundo ante esa tragedia. Hasta que el minuto 13:48 habla alguien directo a la cámara, a pesar que las historias sean de dolor, siempre se ve envuelto todo como una especie de crítica, pero también demostrándonos que esto fue algo que se puede ver desde otra perspectiva, hasta el punto del positivismo. En el minuto 13:50, nuevamente aumentándose el ritmo, indicándonos que inicia el desenlace y que los personajes mostrados continuamente no son las personas iniciales, sino los niños, producto de este genocidio, brindándonos una idea muy distinta, ya que a pesar de la muestra de dolor en los primeros niños, culmina con una sonrisa de uno de ellos, que le permite al espectador asombrarse de tal fortaleza.